Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del Palenque. Esta semana vamos a hablar de literatura, vamos a poner a Cádiz, a la provincia, en el escenario, como principal protagonista de la historia que vamos a narrar hoy. Bueno, desde que tenemos conocimiento de la fundación de Gadir, hablamos por la antigüedad, en el siglo IX a.C., según los restos materiales, por supuesto, que conocemos hasta el momento, o además los más de 3000 años de historia que, eso sí, narran las crónicas literarias. Bueno, pues en Cádiz se han podido desarrollar multitud de historias. Además, hablamos de una tierra de frontera en el pasado y en la actualidad. Más historias todavía que pueden dar pues esos cruces de frontera, esos cruces culturales que hemos podido tener. Dejando a un lado la labor de los historiadores, de los investigadores o también arqueólogos, pues esas historias reflejadas en la literatura de nuestros días, bueno, pues están o no lo están reflejadas. En los últimos años hemos sido testigos de cómo se ha producido el nacimiento de escritoras y escritores que están dando forma a una narrativa propia, pero también se están contando historias actuales que están aportando personajes que reflejan nuestra realidad, nuestra cultura y nuestra visión de ver el mundo, que además, bueno, entre otras cosas, está siendo premiada. Vamos a hablar hoy en el Palenque de esa capacidad creativa, vamos a analizar la situación actual, el potencial de estas autoras y autores de nuestra provincia, también, bueno, de la presencia de cómo se puede llevar nuestra propia historia a la novela histórica, de cómo se encuentra también el público lector y, entre otras cuestiones, la irrupción en nuestra propia provincia y en la propia narrativa de la novela negra y los temas que se desarrollan en el ambiente de la cultura y el folclore. Y en Cádiz capital tenemos sagas de novelas basadas en el carnaval, aprovechando el concurso o la propia fiesta de la ciudad para ello, para desarrollar esas historias propias. Lo vamos a hacer y lo vamos a poner sobre la mesa en el Palenque de hoy con las siguientes personas, que yo creo que ya está bien que podamos conocerlas y que abramos ese debate. En primer lugar, David Montiel, escritor, bienvenido. Bien, muchas gracias por invitarme, Natanael, a este programa, encantado. Bueno, te quería preguntar y plantear de manera genérica el planteamiento que realizamos. ¿Cómo ves, así de forma genérica para empezar, ese potencial narrativo de la provincia? Bueno, yo siempre he pensado que es muy alto y poderoso, sobre todo por... Bueno, yo la provincia un poco menos, porque yo, por mi literatura, yo manejo mucho más Cádiz, ¿no? Me parece que es muy alto, sobre todo porque en muchos aspectos de la vida el aspecto creativo es muy alto, ¿no? Yo siempre me comparo que hacer tantas agrupaciones, los artesanos, las letras, digamos, el movimiento cultural carnavalesco, que vamos a llamarlo así, pues me parece que es una pasada. Eso no sucede en muy pocos sitios, ¿no? Y no solo es un carnaval en el que se baila, solo se divierte, sino, es decir, uno dice cosas. Entonces me parece que es muy alto. Y luego es verdad que depende de las zonas de la provincia. Por ejemplo, Arcos es una ciudad, un pueblo muy poético, como sabemos. Y creo que sí, que lo que quizá lo mejor faltaría, que podremos hablarlo después, es que el vehículo hacia que se conozcan esos autores y autoras. Es decir, la infraestructura cultural que hace falta para que haya una industria, pues, editorial y cultural de fuste. Primera visión de uno de nuestros invitados. Vamos a conocer a la segunda de las invitadas, Margarita Lozano, escritora. Muy buena, bienvenida también. Muchas gracias. Y te hago la misma pregunta. ¿Qué visión general de este tema, el potencial narrativo de Cádiz? Bueno, yo tengo que decir que en los últimos años lo que más suelo leer es temática o autores gaditanos de toda la provincia, con lo cual, y soy una gran lectora, con lo cual significa que hay bastante producción literaria, poética, y ya no solo, si ya nos metemos mucho más allá en lo que el libro se refiere, o sea, ya a más académicos también lo hay, ¿no? De historia, de otros temas, ¿no? Pero si nos centramos solamente en literatura, el potencial es tremendo, para ser una provincia solamente, quiero decir, ¿no? Porque bueno, y además una temática ya no solo, no sé, algo de novela histórica o poesía. Tenemos a José Manuel Caballero Bonal, que falleció hace poco, pero fue nominado a un Nobel, ¿sabes? Ni más ni menos, ¿no? O sea, que ya partiendo de esa base, temáticas muy originales. Ahí tenemos con la aparición de Wayne Jamison con los nazis, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, que a nadie se hubiese ocurrido, ¿no? El pensar que eso estaba ahí. Entonces, la verdad es que te demuestra, ¿no?, todo esto que no, parece que no hay límites, ¿no?, con lo que es la temática que se puede enfocar aquí en Cádiz, ¿no? Por
obviamente por la larga historia, ¿no?, que tenemos en la provincia. Bueno, y la tercera de las personas que va a estar con nosotros en este debate es Javier Forner, escritor también, historiador y... estás hoy de agente doble, editor también de Kaizen Editores. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Te hago la misma pregunta, Javier. Este planteamiento que realizamos sobre el potencial narrativo. Bueno, lo primero, gracias por llamarme y poder volver a estar aquí. Y en segundo lugar, el potencial, bueno, ya lo han comentado los compañeros, es maravilloso. Y lo digo como lector empedernido que soy y como editor. Es decir, las posibilidades que tiene esta provincia son inmensas, la calidad que encontramos es inmensa. Yo que tengo que decir, tenemos un caso concreto que es Margarita. O sea, Margarita es autora nuestra, la hemos visto crecer desde cero y era una autora absolutamente novel. Sin embargo, aparece con una obra bastante importante. Eso es el ejemplo de lo que es Cádiz. En Cádiz hay, igual que decía David antes, que en Cádiz tenemos un artista, en Cádiz capital, un artista debajo de cada piedra casi, pues casi que en la provincia podemos decir que tenemos un autor escondido debajo de cada piedra. Y es real, tenemos un potencial muy, muy fuerte. Incluso a nivel editorial también, solo hablando en Cádiz capital, solo en Cádiz capital estamos hablando de 4 editoriales que están funcionando con relativa importancia, como son Ingenio Maggi, como es, se me ha ido el nombre, Palma Medina en Huida, creo que si no recuerdo la editorial, no, Elade, perdón, que en Huida es de Sevilla, como es Cazador o como somos nosotros de Kaizen Editores, solo en la ciudad de Cádiz. Es decir, el potencial es inmenso. Lo único que hay que verlo, descubrirlo y sobre todo potenciarlo por los propios lectores, que muchas veces ninguneamos a los cercanos. Es como, bueno, como es el vecino, pues sí, le voy a comprar el libro porque vale, pero no me lo voy a leer. Entonces eso es un gran error, porque en el momento en que empezamos a leer, la calidad de los autores en la zona es inmensa, pero inmensa. Abrimos el debate y en la dinámica que estamos hablando de la conversación, libre, ¿eh? Vamos a ir poco a poco, voy a ir sacando yo los temas, pero intervenir evidentemente cuando queráis aportar algo y no dejarlo para atrás para que no se quede en el tintero, lógicamente. Pero hablaba Javier de ese potencial, ¿no? Y lo decíais los tres, y el público. No sé si existe un público que responda o la actitud, por ejemplo, de ese, como decías tú, de no reconocer a lo que tienes en casa. Yo creo que sí que hay bastante público. Público lector. Público lector, en este caso, la gente lectora, que me parece que se han invertido un poco las tornas a partir del confinamiento y la pandemia, ¿no? Es decir, los índices de lectura parece que han subido. Parece que nadie leía y ahora parece que todo el mundo lee, ¿no? Me parece esa... Pero yo creo que el éxito, como bien sabéis, de muchos libros cercanos, es decir, libros que se han leído mucho, estamos, no sé, yo creo que vender 2.000, 3.000 ejemplares me parece que es un éxito. Ya es un éxito para cualquier autor en general. Yo creo que sí es verdad que hay ciertos libros, ciertas cosas que sí han tenido, libros locales, ¿no? Está muy bien lo que decía Javier sobre el trabajo sobre el libro local, ¿no? Yo estoy en una editorial, es una editorial Sevilla, pero que trabaja El Paseo, ¿no? Que trabaja muy bien el tema local, en este caso sevillano, ¿no? Es decir, hace libros de Semana Santa, hace libros, digamos, pues relacionados con la ciudad, ¿no? Yo creo que sí hay público, y es cierto que a veces como se ningunea. Yo, por ejemplo, con la novela, con Carne de Carnaval, que tú, bueno, no sé si hablaremos después, pues la gente, sobre todo lo que pasaba, a la gente lectora les chocaba mucho que se viera reflejada y viera situaciones muy cercanas. Entonces eso es una fase, digamos, o cuando pues no sé, pues José Rodríguez Plocia, que después yo recomendaré, habla con el Ubisum Kai, ¿no? Que eso fue un libro que se vendió muchísimo hace unos años. Me parece que sí hay público, pero al principio hay que pasar esa fase, digamos, de mirarse, de mirar al vecino y de mirarnos tal como somos. A mí me dice, tú eres muy exagerado, esto no pasa. Y digo, venga ya, si yo estoy minimizando esto para que no sea muy, ¿sabes? Para que se pueda leer en cualquier lugar, ¿no? Para que no sea una cosa local costumbrista. Yo creo que pasando esa fase creo que hay bastante público. ¿Y fuera cómo se recibe? Fuera yo te lo voy a preguntar a ti también, claro. Ahora. Yo creo que la recepción siempre es buena porque va de la mano de casi siempre, bueno, de ciertos tópicos y estereotipos, ¿no? Pero bueno, tenemos pues el éxito en el terror, que me voy a quedar ahora con el nombre, que Las 3 muertes de Fermín Salvochea, me saldrá el autor. Entonces, es decir, en tanto el género como en la... Sí, novela, estamos hablando de novela de terror, ¿no? Bueno, en este caso no, ¿no?
pero o Benito Olmo en este caso, ¿no? Yo creo que fuera también se acoge muy bien, sobre todo porque son paisajes no muy tocados, ¿no? Y cuando se hacen hay que tener cuidado porque hay que conocer el paño, ¿vale? Yo siempre digo que muchos documentales del carnaval no funcionan porque la gente no conoce del todo el paño, de qué va el carnaval y estas cosas, ¿no? Margarita. Yo estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho antes Javi de ningunear. Eso pasa en cualquier sector. La gente, por ejemplo, no se conoce los museos de su ciudad y va se va a Londres y no se pierde un museo, ¿no? Por poner un ejemplo diferente. Pues pasa aquí lo mismo, básicamente. Sí creo que hay cada vez más público interesado en lo suyo, o sea, porque también las redes sociales han ayudado mucho a acercar a la gente. Yo creo que todas las ciudades tienen alguna página que trata sobre su historia o sobre fotos antiguas, entonces la gente empieza a interesarse un poquito más, ¿no? Y luego entonces, cuando llega un libro que habla de un pasado, incluso de un presente, no importa, pero ya se interesan más, ¿no? No tiene ningún sentido, por poner un ejemplo, ¿no?, que María Dueña escriba una novela en la que 3/4 partes ocurren en Jerez de la Frontera y luego en Jerez no lo hagamos, quiero decir, no tiremos de ahí, ¿no? O sea, y eso ha funcionado. Las historias, a mí siempre me preguntaban si mi libro era local. Me sucede en Jerez, pero es que en algún sitio tiene que suceder. O sea, La sombra del viento ocurre en Barcelona, pero no significa que solamente se puedan leer personas de Barcelona, claro. Por decir un ejemplo así tonto, ¿no? Pero creo que el tema del local es que nos vemos como, no sé si es que nos vemos pequeñitos, no, es de aquí solamente, no, vamos a ver, esto se puede expandir. Yo cuando me pidieron la sinopsis, yo me negué a poner Jerez ni en el título ni en la sinopsis, porque creo que eso ya es localizarlo un poco y puede ser a veces negativo, ¿no? Entonces decidí no ponerlo, hablo de la frontera sur de Castilla, que es lo que era Jerez en su momento, y en fin, eso equivale a todo el reino de Castilla, en fin, era su frontera a fin de cuentas, ¿no? Claro. Creo que nos olvidamos de nuestro lugar en el mapa, y lo valoramos poco realmente. Y como dije antes, hay muchísima temática, sea a través de la historia, sea, yo qué sé, cuando vinieron los franceses, por decir algo, la historia antigua, incluso en la actualidad, ¿no? En cosas que suceden, no sé, durante la Guerra Civil. Hay 1000 temas ahí que se pueden, como en cualquier otra ciudad realmente. Entonces, creo que eso es lo que falta un poco por terminar de perfilar, ¿no? Que se valore mucho más eso. Javier. Claro, yo creo que en este caso hay que además que hacer una división. Tenemos la literatura localista y los autores locales. Son cosas distintas. En la literatura localista, por ejemplo, en el caso de Cádiz, tenemos un auténtico bestseller o 2 auténticos bestsellers de Ediciones Maggi, que es la gran editorial que se dedica al tema local, como pueden ser El Cádiz Oculto, ¿qué editorial no quiere un libro así? O como puede ser La Historia Pequeña de Cádiz. Son 2 libros de fondo que se llaman, que venden continuamente y que son de temas localistas, es decir, gente que quiere conocer su entorno. Y eso se suele vender bien, eso funciona bien. Los temas gaditanos, ¿no? Los temas gaditanos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un libro del carnaval, benéfico además, para el Banco de Alimentos, que está funcionando bien. Fue el Carnaval Bilbao del año pasado. Y luego tenemos los autores locales. Y David ha puesto el clavo en un personaje, que es Jesús Cañada. Jesús Cañada, Jesús Cañada, con las 3 muertes de Fermín Salvochea. Desgraciadamente aquí es un autor que lo conocemos los que estamos metidos en el mundo, pero más allá no lo sabemos. Las 3 muertes de Fermín Salvochea son los Goonies en Cádiz. Es una maravilla. A una terror, con aventura, es una maravilla de libro. Pero que Jesús Cañada fue elegido hace un par de años como el autor novel más potente en la literatura de terror y fantástica de Europa. Increíble. Tenemos un potencial enorme. Si nos vamos a la zona, tenemos a Benito Olmo, de la Policíaca, tenemos a Daniel Fopiani, también con la Policíaca. Tenemos a Jesús Maeso, que aunque sea de Úbeda, es gaditano, ya no se le puede con la histórica. Empezamos a sumar y tenemos grandes autores en la zona. Y muchas veces, sí, los localistas funcionan muy bien. Lo otro a veces cuesta arrancar más, pero es verdad que cuando arrancan no paran. Yo tengo la suerte de que llevo 10 años con una novela que llama Mi Cabrón y que entra ahora en 4ª edición, después de 10 años. Se vende, y se vende mucho mejor casi ya fuera de Cádiz que en Cádiz, curiosamente, porque ha conseguido romper. Y eso es lo más interesante en los libros, conseguir romper lo que sería la visión localista para arrancar. Pero es verdad que en lo local tenemos que valorar a los autores de aquí. Hablando de ediciones, ¿qué aportáis los creadores, los escritores y escritoras de la provincia que a lo mejor no puede aportar otro que venga y escriba desde fuera? ¿Existe una visión distinta? Yo creo que sí, porque yo lo que he intentado hacer en mi literatura es sobre todo la reivindicación o digamos la focalización en ciertas cosas que no se han tratado literariamente, o sí se han tratado, pero se han tratado con cierta ligereza, ¿no? O por lo menos
el dentro que le llamo yo, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues el tema del carnaval o el tema del verano, ¿no? Es decir, no es lo mismo que te cuente el verano, pues yo qué sé, bueno, Almudena Grande, ¿no? Es decir, en una novela, o que te lo cuente alguien que, digamos así, tiene otro punto de vista porque vive aquí todo el año, ¿no? Ese punto de vista, ¿no? Esa cosa, yo le llamo lugar de enunciación, ¿no? Y va un poco lo que venimos hablando, en el que muchas de las cosas que pasan aquí, que todos sabemos y que todos conocemos, pues la pongo, digamos, imbricada en una historia, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay una cierta, y sobre todo también una forma de entender las cosas. Es decir, yo cuando empecé la serie de Becharelli o ahora con la última, ¿no? Que ya directamente lo que hago es la forma de contar, ¿no? Es decir, la forma de contar mentiras o embustes, ¿no? Que llamo yo. Yo creo que apoyarse ahí es una forma de apoyarse en una larga tradición, sobre todo oral en este caso. Lo que pasa es que yo lo voy a llevar a lo escrito, ¿no? Y sí creo que es importante pues tener pues lo mismo que venimos contando, ¿no? Tú nos dijiste que nos has puesto Jerez, ¿no? Pero yo en este caso sí hubiera hecho digamos una apuesta por eso, porque nosotros llevamos muchos años viendo y o sea, lo tenemos casi en nuestra forma de contar, ¿no? Lo que le llamo yo el Instituto Norteamericano, ¿no? Todo el mundo sabe quién es la guapa fea, el rubio, no sé qué, ¿no? Tenemos una serie de estereotipos narrativos que no nos parece que sean localistas, son genéricos, ¿no? Pero nosotros nunca, en nuestro instituto, por lo menos el mío no fuera así. No sé si me entendéis, ¿no? Entonces, esa idea, a alguien, por ejemplo, que lee narrativa y que dice, no, es que esto es de Cádiz, esto... Digo, pero si tú estás tragando un localismo que es, digamos, mucho más potente y mucho más poderoso como el de, pues yo qué sé, el de Nueva York, ¿no? Está claro que es la ciudad, bla, 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 ¿no? Pero hace el siglo pasado era París. Entonces el localismo parisino contra el neoyorquino, ¿no? Entonces yo creo que esa reivindicación con respecto a que nosotros también consumimos localismo de otros sitios, pero que pasan como cosas universales, me parece que eso hay que romperlo. Y entonces sí aportar la visión que tú tienes, pues por ejemplo, de la ciudad, de la gente, de la forma de hablar, de la forma de pensar, de cómo se comen los temas, de todas esas cosas, ¿no? Yo creo que sí, hay que tener una visión. Margarita. Pero yo no lo había puesto, pero en el título, quiero decir, Vale, sí, dentro sí sucede, de hecho sucede en Jerez. Sí, en la sinopsis he dicho, Sí, es verdad. Claro, lo que es en portadas para que no se vea, que no parezca de esto, entonces a mí no me interesa, sino que Claro. una vez dentro sucede allí, ¿no? Pero O sea fíjate, para no sí. asustar, ¿eh? Que es muy No fuerte. es para... Bueno, Era también es mi primer libro, ¿eh? O sea, tampoco Claro. es la primera vez que lo hago, tampoco sabía que me iba a funcionar realmente el tema, ¿no? Pero que me pareció, no sé, me pareció importante porque Claro. quería romper ahí unas barreras, ¿no? Yo creo que él tiene mucha razón, una puerta es que tú eres de allí. O sea, a mí una cosa que me ha llamado la atención de un modo positivo es mi modo de escribir la campiña de Jerez. Y todo el mundo se enamora de la montaña o de la playa, pero el campo pues es campo, ¿no? O sea, pero claro, Es trabajo, ¿no? El campo es trabajo. Claro, pero yo me crié allí, entonces es mi primer recuerdo. Entonces, claro, yo creo que mi manera de escribirlo es más especial, supongo, o así lo veo yo, porque es mi primer recuerdo. Yo pienso en cuando tenía 4 años y me acuerdo de la montaña de Gibalbín allá al fondo, o sea, entonces lo tengo de un modo más especial, supongo, ¿no? De todos modos, como lectora sí sé que, bueno, luego cada uno cuando se lo lee percibe algo diferente, porque igual que tú pones de ti misma cuando escribes, el que lo lee también percibe según su estado de ánimo, según su vida o mil cosas, ¿no? Entonces, no sé si es tanto lo que tú le aportas a lo que cada uno luego percibe, porque cada uno es diferente, quiero decir, en ese aspecto, ¿no? Yo no sé si la historia que tenemos vivida en este rinconcito, ¿no? En esta frontera sur de Europa, da para tanto o va a faltar papel para poner todas esas historias. Claro, no sé. Va a faltar papel. Yo creo que sí. Sí, va a faltar papel. De hecho, mira, yo cuando leí por primera vez el libro del Caballero de la Frontera, me enamoré del personaje. Oye, yo soy medievalista, yo había escuchado muchas veces hablar de la batalla de la Ina, pero no me imaginaba el personaje que se esconde detrás. Pero es que cuando empiezas a mirar, yo estoy trabajando ahora en mi próxima novela, que va a ser sobre un personaje gaditano que se llama Lázaro Fonte. Y cuando empiezas a buscar ese personaje, dices, este hombre, ¿por qué no tiene una película? O 14. Porque es un tipo que fue bandolero entre comillas, porque estamos hablando del siglo XV, bueno, principio del XVI, fue bandolero en la zona de la provincia de Cádiz. Es un tipo que luego se va a América, que busca el dorado, que lo atan a un árbol en una zona de caníbales y que termina siendo gobernador de una ciudad. Dice, este personaje porque no tiene película. Tenemos toda su vida, es decir, tenemos tanta historia que a veces nos olvidamos de la historia que tenemos. Yo eso lo veo como historiador, como guía, como editor y como escritor. Tenemos un
caldo de cultivo para poder lanzar historias que no lo tienen en otros lugares del mundo. Eso es otra de las grandes potencias que tenemos aquí. Y es verdad que la idiosincrasia de la zona también tiene que estar reflejada. Yo ahí con David estoy de acuerdo. Pensamos en los libros y además en las películas, y siempre rubia tonta, todas las películas. Además ahora tenemos que llevar unos estereotipos en muchos libros. Tienes que tener la pareja heterosexual, la pareja homosexual, tienes que tener al negro, al blanco, al chino, a la rubia y a la morena. Funciona así los libros. Y parece como si no, los libros de las películas, parece como si todos lo tengamos aceptado. Pero yo en Cádiz no puedo tener un libro en el que el 90% de los personajes sean negros, porque no lo hay. Tienes que jugar con tu historia y con tu lugar. Y en eso es la parte local que tenemos que dar cada uno de nosotros en los libros. Y eso es lo que luego le da verosimilitud, le da una forma de ser real y veraz a los libros. Y en eso es muy importante que el autor escriba lo que tiene en el entorno, que vea el entorno, porque al fin y al cabo, aunque yo esté escribiendo de la Edad Media, yo vivo en la Edad Media, como quien dice, porque estoy un poco grillado, pero cuando escribo en la época actual, tengo que ver lo que tengo en el contexto y tengo que explicarlo. En El asesino de la lista es una historia que ocurre en Cádiz, una historia que no podía haber ocurrido en Sevilla, porque en Cádiz nos conocemos todos y nunca pasa nada. Pues, en Sevilla hay más cosas. Entonces, eso tienes que dejarlo metido dentro. Yo te diría que con respecto al uso de la historia, sí se podría hacer una novela de negros de Cádiz perfectamente, ¿no? Sí, con los esclavos. Es una época en una época muy concreta, ¿no? Pero sí se podría hacer, ¿no? Yo que creo, tío, que hay una... Por abrir un poco también la parte de por ahí, porque muchas veces se olvida, yo hablo de Cádiz, ¿vale? De esta ciudad en este caso, ¿no? Yo ya lo he comentado otras veces, ¿no? Cádiz y Sevilla, la Baja Andalucía forma parte de lo que algún autor mexicano llama el Caribe afroandaluz. Es decir, es una provincia musical que comparte un montón de hechos durante casi 3 siglos, ¿no? Hasta la independencia, ¿no? Y entonces hay un trasiego que yo pienso, ya está en mi visión, que es mucho más de vuelta que de ida. O sea, que hay cosas que se reciben aquí y tú te fijas un poco en esa provincia musical y de cada sitio sale una cosa, ¿no? Es decir, desde el son cubano, pasando por las músicas jamaicanas que terminan en el reggae, Nueva Orleans, que también está incluida con el jazz, y aquí, pues ya sabemos la música que hay dos, ¿no? El jazz, el carnaval y el flamenco, ¿no? Entonces yo creo que hay esas cosas que parece que se olvidan, ¿no? Porque, como yo digo, la ciudad tiene periodos de esplendor y periodos de mojón. Ahora estamos en un gran periodo de mojón en este caso, porque en la historia, la antigüedad, ¿no? En la historia de la antigüedad es esplendorosa la ciudad, ¿no? Es que es brutal, ¿no? Pasan unos siglos y ahora, en la conquista de América ya hubo otra vez esplendor, ¿no? Y todo el mundo contento, ¿no? Yo creo que va un poco cíclico. Y sí es interesante, sobre todo, porque es muy aprovechable. O sea, es que es muy, muy aprovechable. Yo, por ejemplo, concretándolo, ¿no? En Las Niñas de Cádiz yo utilizo, digamos, el mito de la mujer fatal, que es un mito de la novela negra, ¿no? Que es el típico, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Pero luego me di cuenta de que había otro mito de la mujer fatal, digamos, andaluza cercana, que es la Carmen. Claro. Digamos que lo hizo Mérimée, ¿no? Bueno, y que hizo, digamos, sacó esa mujer de ahí y hizo, bueno, después la ópera, estas cosas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo soy el que puede jugar con estas dos cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque conozco, digamos, el mundo de la novela negra y eso, y después también conozco los entresijos de esa Carmen, que vamos a ver que tampoco era así. A ver, podemos justificar que sea de otra manera porque puede ser otro tipo de personaje, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un poco, ¿no?, la idea de aprovechar la historia a favor de contar historia, por supuesto, pero es ingente. Por aquí ha pasado, o sea, es absolutamente abrumador. Vamos, y estamos hablando, en mi opinión, ¿eh? Y estamos hablando de novela histórica ahora mismo, hablaremos después de otro género, novela histórica con personajes, como en tu caso, reales, que en momentos y en acontecimientos reales, pero novelados después, ¿no? Sí, exacto, sí. No era mi intención hacer una novela, pero por falta de documentación, pues acabo siendo una novela y oye... Y es inagotable sí. la historia del territorio. Pero sí, porque... Para hacer historias, novela sí, histórica. pero además, de hecho, ya la estoy con la segunda parte, por ejemplo, quiero decir, porque esa batalla provocó otra batalla y así vamos, ¿no? Entonces es curiosísimo el cómo en fin, la historia es eso, ¿no? O sea, siempre, en fin,
toda acción tiene una reacción, ¿no? Entonces, y si nos metemos en batallas, pues más todavía, ¿no? Y la verdad es que es muy curioso y da para mucho. Si te lees los testamentos de la gente, por ejemplo, los pleitos que hay en cualquier ciudad, y eso ya te hace una idea de cómo era la sociedad, ¿no? Y te da mil ideas realmente, ¿no? Yo sí creo que históricamente hablando, ahí sí me parece inagotable. Yo aportaría que incluso, incluso en cualquier tipo de narración, no tiene que ser histórica. Sí. Creo que es interesante que el autor o la autora sepa de qué está hablando, ¿no? A mí me da que claro, sí. tiene que sabe dónde está situando sus escenas, las situaciones, porque estaría desaprovechando, digamos, todo el decorado, para hablar en cuestión peliculera. Sí, ¿no? sí, pero sí, pues además estamos en una zona que ahí da igual el género, hay que conocerla porque estamos en una zona de frontera. Y eso sigue estando a día de hoy. De varias fronteras. De varias fronteras, sí, sí. Por eso digo que seguimos estando a día de hoy. Hablar de frontera, hablar del campo de Gibraltar es hablar de frontera. Ahora, estamos hablando del contrabando, estamos hablando del tráfico de personas, desgraciadamente. Estamos hablando de la pillería, de intentar sacar... Eso hace que la gente sea de una forma diferente. El mar hace que la gente sea de una forma diferente. Aunque Jerez esté en el interior o la Sierra esté en el interior, sigue siendo una zona de frontera. Llegó el agua hasta allí. Llegó allí, sí. De hecho, el escudo es una ola. Pero recordemos que en Setenín de la Frontera está la ermita de la Virgen del Carmen. En Setenín de la Frontera. Es decir, estamos en una zona donde el mar y la frontera han estado siempre vinculadas. Hasta la desaparición del Reino de Granada, por un lado, pero después también, porque estaba la frontera con el Moro, que se llamaba, con el norte de África. Claro. Estamos en una zona de cruces de camino. Y eso ha hecho que sigamos viendo la frontera. Al final, una de las personas que mejor sabe plasmar esa frontera es Pérez Reverte, que no de aquí. Y cuando lees un libro, con todo lo que conlleva Pérez Reverte, lo bueno y lo malo, te das cuenta que te ubicas perfectamente. Pues si permitís, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y continuamos después, dentro de unos minutos, después de este descanso, hablando todavía de un poco más de novela histórica aquí en Cádiz, de la narrativa que puede dar esa historia para contar otras historias, pero también abriremos, bueno, pues la novela negra, hablaremos también de la base del folclore y la cultura, como en el caso de Cádiz, del propio carnaval, para escribir novelas en base a nuestra propia cultura en la provincia y la proyección de futuro, ¿no? ¿Cómo veis ese futuro en los próximos años de todo lo que estamos hablando? Lo hacemos en unos minutos aquí en el Palenque, después de publicidad. Continuamos, volvemos en el Palenque hablando hoy del potencial narrativo de la provincia de Cádiz y de las historias que se están contando, las novelas, tanto novela histórica como en otros géneros también, y de las que las que quedan por contar. Terminamos el bloque anterior hablando justamente de la novela histórica, de lo que han aportado autores desde fuera, contando historias de aquí de Cádiz, pero yo sí que empezaría, era una cosa que teníamos para el final, los campos que quedan por desarrollar, pero como estamos hablando de la novela histórica, ¿qué campos dentro de la historia necesitan una novela en Cádiz? Dios, qué pedazo de pregunta. Pues mira, yo lo he comentado antes, sobre todo, yo creo que Fernando Quiñones tenía la idea siempre de hacer una novela sobre los balbos, que yo creo que después es un maestro, creo que la ha hecho, ¿no? Yo, sinceramente, lo que yo haría sería hacer una novela en ese Cádiz, digamos, multicultural que yo comentaba antes, ¿no? Como dice Arturo Morgado, del 15% de población negra, ¿no? Ahí intentaría buscar, yo qué sé, como el santo grial de cómo se crea o cómo las primeras respiraciones del flamenco. Eso estaría muy bien. Todo indica, según todos los estudiosos y estudiosas, que aquí es donde se crea, digamos, ya lo contaba Pericón, ¿no? Yo creo que eso estaría guay contarlo y estaría muy bien hacer una novela histórica o no, pero una novela que sucedería ahí, ¿no? En ese Cádiz multicultural, interclasista, gente que Goya por allí en medio, los burgueses, los negros, los indianos, los que se pasaban de un lado a otro. A mí me parece que la tendrá escrita ya, ¿no? Porque a mí me está empezando ganas de escribirla también. La estoy contando yo aquí. No, hombre, quiero decir que, sobre todo a mí, lo que me parece mucho más, digamos, más complejo, porque yo no me he acercado a la novela histórica, sí, como digo, utilizo mucho la historia, siempre intento sacar un intríngulis
que me dé pie, ¿no?, en muchas cosas de las que yo hago en la novela negra, como en otro tipo de novelas, ¿no?, que me dé pie, ¿no?, para saber lo que estoy diciendo. Y no he escrito ese tipo de historias, ¿no?, pero me parecería muy interesante que o yo o alguien o quien sea pues se acercara a esos momentos, porque creo que son momentos muy curiosos de ciudad. Han publicado una este año. El mártir de Francisco Chaparro, de Fran Chaparro, que hace la historia del asesinato, un asesinato brutal, que fue el asesinato de Juan Páez en el siglo XVIII. Bueno, Arturo lo estudia, y Arturo lo estudia desde un punto de vista histórico. Exactamente. Y Fran Chaparro, que además escribe de forma maravillosa, es un especialista en terror además, la ha publicado en ediciones en Huida, si no recuerdo mal. Y yo estaba viendo lo del niño de Juan Páez porque, no por esto, pero es que yo el otro día hablaba, o sea, le mandé un correo a Morgado porque cada vez que empiezo algo aparece él, ¿no? Aparece Arturo, sí, porque está en todos lados. Es que es brutal, pero no porque esté en todos lados, sino porque es el que ha estudiado Metrópolis Clavista sí. me parece un estudio, tío, sí, o sea, brutal. Entonces te está contando con datos y con un documento, ¿sabes? Trasladar eso a la narrativa, pues estaría muy bien. A mí por eso decía yo que sería una forma de cubrir lo que tú decías, ¿no?, de los campos. En tu caso, ¿cuál sería la historia por contar en novela histórica? ¿Qué momento, qué acontecimiento? En novela histórica, me parece que la batalla del Guadalete, o sea, cuando cae el reino visigodo, está ahí, y fue aquí, o sea, ¿qué pasa? Eso me parece... Determinante también, claro. Es que me parece... como no se nos ha ocurrido. También hay que estudiarlo primero, obviamente, porque hay mucho de leyenda, muy tal, pero bueno, pero ahí está. Me parece un gran tema. Es más, ahí se puede llamar perfectamente la batalla del Guadalete, que da igual que se llame el Guadalete, eso es universal. Bueno, por lo menos es nacional, desde luego, en lo que es la península. Y interesantísimo. Pues fíjate, yo, aparte de los dos temas, de las dos épocas que han dicho, yo incluiría en lo que sería la provincia, aunque cayéramos en el costumbrismo en cierta forma, la desaparición de las provincias americanas, es decir, la ruptura con América, la ruptura económica con América, que es una época en la que realmente empieza nuestro declive, empieza la crisis, donde está todavía esa burguesía de las zonas, todavía con riqueza, pero que empieza ya a ir decayendo y toda la sociedad empieza a decaer, y me parece una época muy bonita de estudiar. Y desde luego me parece impresionante el siglo XVIII gaditano, que estaba... En ese sentido es verdad que a pesar de que ha salido esta historia, yo creo que la historia de Juan Páez, si la sitúas en vez de en Cádiz, en Londres, tienes un viaje del Destripador. No, yo me refiero al nivel costumbrista, a nivel general. Y a nivel del siglo XVIII también, aquí sí, a nivel local, porque estamos hablando de una ciudad que fue la cabeza del mundo. En cierta forma era la cabeza del mundo y de pronto, de un día para otro, ¡pum!, cae. Creo que las dos épocas, yo que no soy historiador de los que no le gusta marcar por épocas, creo que ese esplendor del XVIII y la caída que va a tener en el XIX es una época para hacer una novela río, para los que estén metidos en esa época, en la que puedes hablar de esclavismo, puedes hablar de independentismo, puedes hablar de política, puedes hablar en una ciudad oscura, decrépita, o sea, puedes ir hablando de todo eso, con muchas raíces, con muchas líneas a toda la provincia. Me parece una época maravillosa. Creo que deberíamos decir lo de Juan Páez, porque estaba salido 3 veces. Eso es una cosa que estudia Arturo Morgado, que es un asesinato de un niño que se llama Juan Páez. Entonces Arturo lo que hace es que no hay muchos datos, pero sí hay bastantes datos. Además lo tiene estudiado y sigue avanzando. Claro, bueno, yo lo que leí... De hecho, hay 3 asesinatos más iguales. Un artículo, ¿no? Entonces el niño aparece muerto, estaba solo. Yo lo que he dicho porque, bueno, lo he consultado porque para unas cosas que no puedo decir aquí. Pero sí, un poco es un caso de asesinato de un niño. Sí. Además que se le atribuye a semitas, ¿no? A judíos, ¿no? Sí, lo que pasa es que luego la historia es más rara, más extraña, porque hay un asesinato igual en Mallorca 2 años antes, otro asesinato igual 2 años después en Toledo y otros 2 años y 6 años después por ahí en Madrid. Los niños además aparecen de forma como si estuvieran crucificados, piensan que realmente es una misa negra, pero les queman el prepucio, por eso se piensa que son semitas. Es decir, es una historia muy rocambolesca. Tiene muchos elementos. Con muchos elementos. Sí, es una historia absolutamente brutal que tenemos aquí, que se ha recuperado este año, pero con una historia maravillosa. Bueno, maravillosa dentro de la brutalidad. Hay que decirlo. Por cierto, el niño está enterrado. Sí, el niño está enterrado en la iglesia de Santa Cruz, para que la gente tenga claro que es una historia real. Qué bien. Y sería una historia perfecta, maravillosa dentro de lo que es para contar, claro, pero sería una historia perfecta para que un detective viniera y la investigara si ocurriera en la actualidad, ¿no? Es decir, novela negra, novela policíaca, tenemos sagas, y además tenemos aquí a David también, sagas Sí. O sea, que hay un género que se está desarrollando en Cádiz, en la provincia, y que, bueno, ¿qué puede dar todo eso? ¿Y qué está dando?
Es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando escribes una, yo creo que te da, como hay temas, te da pie para que el personaje tenga un desarrollo, ¿no? Y que tenga continuidad en diversos escenarios, ¿no? Yo, por ejemplo, se me ocurre así, a bote pronto, al Mario Conde de Padura, ¿no? El Mario, las 4 primeras son como 4 momentos, o sea, las 4 estaciones, ¿no? Pasado perfecto, cada una tiene su rollo. Después hubo un salto, o sea, un periodo de tiempo en el que no hubo novelas, ¿no? Yo creo que el personaje sí es interesante que se desarrolle dentro de, digamos, de todos los contextos que estamos hablando. Es que te dan pie a eso, ¿no? Yo no me lo planteé, pero claro, hice el carnaval, que era ese tour de force tan complicado que es hacer una novela que fuera desde el carnaval, pero todo el carnaval, no el concurso solo, sino todo, ¿no? Desde el principio hasta el final, ¿no? Con todo lo que es la calentadera de cabeza que fue eso tan grande, ¿no? Y además sabiendo de que había gente que también lo estaba haciendo, lo había hecho, bueno. Pero después se me ocurrió el verano, ¿no? Es decir, como esa circunstancia de que alguien, cómo se ve el verano desde dentro, ¿no? No desde fuera del veraneante, ¿no? Y claro, luego pues salté a la política local, que también daba pie pues a hacer como Manolo Vázquez Montalbán, al que yo admiro y sigo y todavía leo, que es que pues eso, un comité central pero a la gaditana, ¿no? Que es un poco la idea. Entonces pues Benito también hizo un poco lo mismo, hizo 2, pero lo pasa claro, como ha cambiado de contexto, está en Frankfurt, pues ha hecho una novela en Frankfurt. Qué bueno que sabe pero ahora seguramente con la novela de Frankfurt dirá que Cádiz ya no es gaditano, ¿no? Estas cositas que decía antes, ¿no? Entonces yo creo que la serie da para eso, para que aproveches el personaje y hagas pues bueno distintos casos, que da pie para eso, vamos, es que lo más normal. Otros géneros se están desarrollando, hablamos de la novela histórica, la novela negra también, Margarita. Sí, yo lo que pasa es que es el que iba a recomendar después, pero es una trilogía jerezana que también es policíaca precisamente. Empieza con... o sea, son personajes reales de la posguerra y, en fin, y luego al final un inspector investiga un crimen y demás y al final pues y se desarrolla en una trilogía, ¿no? Y es como van enlazando, ¿no? Personas que conoce, volvemos otra vez a lo de antes, sitios que conoce, a mí me está describiendo cómo llegan al Tabanco El Boquete y es que eso ya no existe, yo nunca lo he conocido, pero me va ubicando por las calles, sé perfectamente ya dónde está, ¿no? Y ese tipo de cosas es curiosísimo. Y sí, porque al final es, por ejemplo, el primero se llama Hasta Regia, El secreto de un arqueólogo, ¿no? Manuel Esteve, arqueólogo municipal de Jerez, y... en fin, y entonces, bueno, está en Hasta Regia, ahora están otra vez de famosos con el tema de la excavación, y aparece un cadáver. O sea, y entonces al final ya empiezan así, y no arqueológico, o sea, aparece un cadáver fresco, quiero decir. Entonces ya viene el inspector y tal, y al final va enlazando una historia con otra y te va enganchando de un modo espectacular. Yo las 2 primeras me las leí en 4 días. Las 2 novelas. O sea, y luego ya tuve que esperar que saliera la tercera, pero que sale 2 años más tarde, pero sí. Y además la tercera ya la enlaza con el polvorín de aquí de Cádiz, o sea, porque Jerez, o sea, la policía de Jerez vino a ayudar, o sea, y al final te vas metiendo tanto en el tema que no es un género que por lo general yo me hubiese comprado, pero como te dije antes, yo me leo todo lo que existe de la provincia como temática, entonces pues di con eso y al final es de mis favoritas. Yo creo que además que es un género que es bonito de hacer. En mi caso, como ya digo que soy raro, mi momento de entrar a la novela negra fue, en vez de decir voy a escribir sobre lo que la policía está haciendo para encontrar al asesino, dije, ¿por qué no cuento lo que el asesino hace para que no le cojan? Entonces me fue muy duro porque lo que escribía y describía era como desde la mente del asesino, cómo él iba asesinando, pero aún así me entró ganas de escribir otra, ¿eh? Menos mal que no fue de asesinar. No, yo estoy vivo, por suerte. Y ni me dio por asesinar a nadie. Pero sí que me dio por escribir otra. Pero es cierto que esos personajes te dan para mucho. De hecho, algunos de los personajes que salían en el libro, yo los he sacado y los he sacado del mundo literario de papel para pasarlo al digital y seguir escribiendo en el digital sobre ellos. Tenemos casos gaditanos. Rafa Marín escribió Un inspector gaditano. Tenemos Benito Bram. Torre, ¿no? Tenemos obras que realmente... el propio Bianchetti de Benito de Olmón, que era un personaje muy singular que no era del todo gaditano, porque no era del todo gaditano, pero aún así estaba metido. Pero es verdad que la ciudad de Cádiz da para eso, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando hablamos de la novela sueca policíaca, yo soy un amante de la novela sueca policíaca. Y Mankell, para mí, Henry Mankell es
lo mejor de lo mejor que te puedes encontrar. Hay autores mejores, pero para mí Mankel tiene un punto determinado por el pesimismo, por contar más cosas allá del simple asesinato, y lo sitúa en Malmö. Malmö es una ciudad pequeñita en el sur de Suecia. Cádiz es una ciudad pequeñita en el sur de España, y entonces eso te da a jugar con mucho más personajes que son más creíbles, que son más cercanos. Y creo que eso todavía, pese a todo, pese a que los personajes principales sí que son muy gaditanos, el entorno, no todo el mundo está consiguiendo hacerlo. Digo no todo el mundo porque hay gente que sí, y aquí tenemos a alguien que sí, pero no todo el mundo lo consigue hacer. Muchas gracias. Bueno, pues... No, es verdad, no, Es verdad. si no hubiera dicho me callo... Hablamos también del folclore, de la cultura, de cómo se utiliza, van en este caso relacionado con la novela negra, ¿no? Pero cómo se utiliza. En el caso de Cádiz, el carnaval. Vamos a analizar después el resto de la provincia, pero el caso del Cádiz, el carnaval, ¿da para tantos crímenes y tantos asesinatos? Vamos a Hay un montón. ¿Da para tanto? Hay un montón. Yo creo que hay una especie como de mini boom con respecto a la novela carnavalesca, porque creo que la última se llamaba, espero no me equivocarme, Papelillos y cocaína, ¿he visto yo? Algo así puede ser, Sí, algo así me suena. ¿Sí? Manuel, no me voy a acordar, lo siento los autores, por favor, Cañada, perdóname. Es decir, que sí hay un boom con respecto a eso, porque es un mundo en el que, digamos que es, como todo el mundo sabe, ¿no? Pues con su personaje, con su subida, con su bajada, con sus cosas, ¿no? Y creo que yo lo he visto, se llama Papelillos y cocaína. Creo que hay un pequeño boom con respecto a eso. Yo, para abrirlo un poco a otras cuestiones culturales, por ejemplo, yo con la historia provincial de la infamia, pues he tratado casi todos los muchos géneros de música, 13 géneros, del flamenco al death metal, ¿no? Y rascando en la documentación yo veía que había gente de Cádiz, o sea, había grupos, había artistas, había de todo, ¿no? Entonces yo creo que es un poco lo mismo, es decir, tanto la potencialidad cultural de la ciudad es brutal. Y en el aspecto musical o cultural lo mismo, ¿no? Es decir, creo que tratar, por ejemplo, temas carnavalescos o temas jazzísticos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, eso te digo, no me he acercado al jazz de los años 30 en Cádiz, que supuestamente es inexistente, ¿no? Pero claro, yo haciendo un poco la proyección, digo, si aquí ha entrado un montón de música, no va a entrar esta que viene de Nueva Orleans, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Papelillos y cocaína, diario de un comparsista corrompido, exactamente, Manuel Salguero. Manuel Salguero. En el caso tuyo, Margarita, porque claro, nosotros el carnaval puede dar, pero dice, la feria, no sé, yo vería más la vendimia. Por lo que se bebe en la feria. Claro, no, y lo que ocurre, ¿no? Por eso digo. Y la vendimia, por ejemplo, también sería, vamos, no sé, podría ser un campo también a explorar en ese aspecto, ¿no? Sí, yo por ahora hay cine con el tema de, por ejemplo, de la vendimia y pasó con el tiempo el verano que vivimos, ¿no? Que fue una película de hace unos cuantos años, hace un par de años, ¿no? Un par de años, sí. Y hablamos de todo el proceso, ¿no? de una bodega, tío Pepe la bodega, ¿no? Entonces, pues, todo el proceso me pareció interesante, ¿no? Igual que también pasó con La Templanza. A mí La Templanza fue ese libro y luego fue una miniserie de muchísimo éxito, además uniendo precisamente a América con ese siglo XIX. Hemos dicho que el 18 es el de Cádiz y el 19 es el de Jerez, sin duda, ¿no? Que es el apogeo de las bodegas, ¿no? Y de esa conexión que ahora parece tan olvidada entre Inglaterra, bueno, el Reino Unido, digamos, ¿no? Y Jerez, al fin de cuentas, las bodegas, yo siempre digo que González no es Vías, es Vallas, o sea, que realmente los apellidos son Osborne, es Osborne, claro, exacto, o sea, ese tipo de cosas que a veces se nos olvidan, ¿no? Esas conexiones, ¿no? Con Francia, en fin, con el Reino Unido. Y está ahí, pero creo que hay mucho pendiente en ese aspecto, eso no hay tanto. El tema de la feria, es que si tiramos del tema de novela negra, es el enmascarar un crimen o algo, una fechoría, por así decirlo, en una fiesta, ¿no? Tiran mucho de eso pues con temática italiana, por ejemplo, con el Carnaval de Venecia o con la celebración del Día de los Muertos en México, precisamente con lo de Nueva Orleans también. Sí, claro. Tiran mucho de eso, tanto en literatura como en cine. Entonces, creo que lo de la feria lo queremos ver muy positivo, pero es verdad que uno es capaz de todo, sobre todo en esas circunstancias, ¿no? Claro, pues está la gran novela americana y la gran novela de la feria, ¿eh? Claro, por favor. Podría hacerse perfectamente Entre vestidos de Faralae. Claro, porque yo creo que... Un buen título, ¿eh? Claro. ¿Cuál? La gran novela de la Entre vestidos de Faralae. ¿Entre qué? Vestidos de
Faralá. vestidos de Faralá. Pero sobre todo porque volvemos, yo voy a decirte otra vez lo mismo, es decir, cuando tú estás contando las historias desde tu lugar del mundo y las haces para todo el mundo, Universal. o aunque sea mundial, ¿no? O que sea pero es que estás mostrando una parte que, o sea, estás aportando cosas que no vamos a poder mostrar nadie. Entonces me parece que esa idea y además llama la atención, que esa es claro, lo mejor. un tío de Wisconsin no se le ocurrió escribir una novela sobre la feria de Jerez. Exactamente. Bueno, Claro. puede hacerse porque Sí, se pero- ha hecho sí. o bueno, después pues viene Tom Cruise, que no, pobrecito, no tendrá la culpa, pero pone todo mezclado, pone... no Sí, sé la si os productora acordáis. fue horrorosa haciendo ¿No os aquello, acordáis sí. de eso? Sí, sí. Que eso es un disparate porque... O sea, tío... Bueno, es una clara muestra de por qué Exactamente. no se hace lo Porque mismo hay que desde hacer la aquí, desde historia. dentro que desde fuera. ¿Por qué tenemos que hacer, hay que hacer historia de todos lados, ¿no? Yo no estoy diciendo que yo no pueda escribir sobre un inuit, digamos... Sí, claro, pero hay que y sus documentarse cositas. bien por lo menos. O eso no podríamos escribir novela histórica, porque yo a día de hoy no Exactamente. vivo en el siglo XIV. No estoy diciendo que eso no sea una Seguro. cosa que no se puede hacer, pero bueno, cuando tú le das el punto a una fiesta que tú conoces bien, ¿no? Claro. O incluso desde el punto de vista más... yo siempre recuerdo que una de las cosas que se ha narrado muy poquito, o sea, desde el cine sí, el Rocío, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues con También Flores daría Amarillas para- de Alfonso Grosso, claro, con Flores Amarillas de Alfonso Grosso es una novela que sucede durante el Rocío, entonces... Además, Alfonso como que mete un poquito el dedito, ¿no? En lo que todos sabemos, un poco la aristocracia y estas cosas, ¿no? Pero es una fiesta que está, creo, en mi entender, está poco narrada. De todas formas, yo creo que con el tema del folclore y del carnaval, y uniendo lo que decía al principio David, de que hay un boom localista. Es decir, hay gente, a mí me lo han llegado a decir, que por qué no pongo Cádiz carnaval en las portadas de mis libros. Que por qué no situé El asesino de la lista en carnaval. Bueno, porque no me interesaba. Claro. Sí, yo el mundo del carnaval, y los que me conocen lo saben, lo veo de cerca a lejos, más de lejos que de cerca, de hecho, y no me atrevería a escribir una novela sobre el carnaval porque no lo controlo. Pero es verdad que muchas obras lo que hacen es, creo una historia cualquiera y ahora la meto en carnaval. Hay gente que se documenta, Puede que ser, escribe claro. sobre todo el carnaval, pero hay gente que no, que simplemente es, ahora digo que es un comparsista. Punto. Claro. Eso no es una novela de carnaval. Es una novela que aprovecha el carnaval para unirse a un boom literario que hay ahora, localista, sobre el mundo, sobre las novelas del carnaval y tirar de ahí. Yo Pero puedo no exactamente lo recordar mismo. que Juan Claro. Carlos Aragón es que, bueno, El paso doble interminable. Sí. Es una novela que trata, digámosla, cómo se forma una comparsa, cómo se hace, ¿no? Y yo creo que eso puede ser un claro ejemplo de esto lo que tú estabas comentando, ¿no? De cómo se aprovecha el carnaval en este caso para hacer pues, narrativa, además desde dentro, vamos. De hecho, hay una cosa muy curiosa con el mundo del carnaval, y es que en el mundo del carnaval hay muchos escritores que podríamos decir que son, bueno, muy grandes poetas. Y sin embargo, libros que sean de poesía, entenderme poesía como recuperación, o libros en los que el carnaval se convierta en literatura, hay muy poquitos, muy poquitos, muy poquitos. A nosotros cuando nos propusieron el año pasado hacer el carnaval birlado, primero nos planteamos mirar el mercado. Y cuando vimos que no había nada hecho así, dijimos, bueno, además que es un libro benéfico y todo el dinero va al Banco de Alimentos, y dijimos, vamos a lanzarnos. De hecho, estamos ya con la segunda para este año, porque nos parecía que recuperar algunas de esas letras, o muchas de esas letras, sobre todo el año pasado, que no salían a la calle, era importante, porque es que estamos perdiendo grandes obras de literatura que se están perdiendo porque es oral. Ya los libretos no los encontramos en la calle. Cuando estaban los libretos todavía las letras se habían plasmado en papel, pero a día de hoy ya no los tenemos tampoco. ¿Para quién saca un libreto ya? Nadie. Entonces era una forma de devolverle un poco al carnaval lo que es cultura. Y cultura muy unida a la literatura. Sí, pero pasa como en el flamenco. Yo, por ejemplo, creo que yo nunca me metería en algo, porque me pasa igual que con el carnaval. Es una cosa que aprecio, por supuesto, pero que no soy entendida, entonces no me puedo meter ahí. Hay una novela que me encontré además en un mercadillo, que no sabía no la conocía de nada, pero vi que sucedía en Jerez y me la compré, y se llama El hombre que nos acompaña. Y yo empecé a leerme la novela y yo creo que hasta la mitad sigue sin saber de qué iba la novela. Me di cuenta al final que iba del barrio de San Miguel, que es un barrio de los dos barrios flamencos de Jerez, ¿no? Claro. Y te habla del cantao que se gana la vida cantando en algún que otro tabanco, ocurre en los años 50 más o menos la historia, de no sé qué, no sé cuánto, y al final es curioso, pero ese hombre, que el autor, que era de ese barrio, pues entonces sí, me volvemos otra vez a lo de, él sabe perfectamente Claro. de qué está hablando, meterte desde fuera, ¿no?, a hablar a lo mejor del flamenco, pues tú puedes poner que pues, de pronto aparece un cantao, yo que sé, lo pones ahí, uno de los personajes, pero si no sabes de eso no puedes
darle la personalidad suficiente, ¿no?, para que lo transmita. Entonces sí creo que a veces no solamente es documentarte, tú puedes leer muchísimo, sino hay cosas que hay que sentirlas, ¿no? Estamos acabando y sí os pediría una cuestión más y es la proyección de futuro. Y además os la pediría un poco como a modo de ronda, ¿no? ¿Cómo lo veis? En unas 2 frases, en la proyección de futuro de todo lo que hemos hablado, de este potencial narrativo de la provincia. Pues, hombre, yo siempre reivindico, que lo digo casi siempre cuando estoy en alguna entrevista, más autoras, porque autores hay, y hay un montón, y ha habido, los clásicos, la generación anterior a la mía, más autoras. Yo creo que desde el punto de vista, en todo, tanto en el carnaval como en todo, como autoras, ¿no? Creo que sería muy interesante que esa visión de lo que estamos hablando, que se combine la visión histórica de la ciudad, pero desde el punto de vista de las mujeres creo que sería muy interesante. Yo creo que esa sería una proyección que creo que es necesaria que se haga. Margarita, proyección de futuro del potencial, de este potencial narrativo. Bueno, yo creo que, igual que hemos dicho desde un principio, que cada vez hay más, si esto sigue así, como una bola de nieve, ¿no? Yo creo que va bien. Realmente, si nos basamos en las ferias de los libros de aquí de la provincia, vas viendo como cada vez hay más gente y hay más autores en general. Entonces, eso es positivo. Más gente que viene a conocer esos autores de por aquí, ¿no? Entonces, yo creo que va bastante bien el tema, lo que es esta industria. Javier. Pues mira, yo creo que hay muy buenos autores y muy grandes autores en la zona, autores y autoras de los dos. Creo que hay muchas ideas que se plasman en papel, pero muchas veces lo que he hecho en falta es una unión, y me explico. Tenemos una gran generación de autores, tenemos una generación de autores gaditanos. Quizás Benito Olmo ahora mismo estaría a la cabeza, digo más o menos todos de la misma quinta, porque más o menos andamos todos por la misma quinta, me incluyo. Sí, pero digo más o menos de la quinta de los que estamos sentados aquí en la mesa, ¿vale? Un poco más mayor. Sí, Bonilla es un poquito más mayor, por eso digo más o menos. Yo pondría Cañada porque me encanta, o Benito Olmo, los pondría como cabezas de cartel. Y noto una falta de esa generación, es decir, de empujar entre todos en un momento determinado a decir, vamos a tener una actividad, vamos a potenciar nuestra feria del libro, vamos a potenciar... Eso es lo que veo que en falta, que en un momento determinado seamos capaces, autores y editoriales, me uno como editor también, de decir, tenemos una gran generación de autores, vamos a mirar al futuro y vamos a intentar potenciarlo. No solo, he dicho las ferias del libro, pero no solo las ferias del libro, sino también cuando te llamen a un colegio, vete al colegio. No pida 300 euros por ir al colegio, vete al colegio, porque esos serán tus lectores del futuro. Bueno, pues se acabó el debate y bueno, y queda patente una cosa, hay que ponerse a escribir. Hemos sacado historias para escribir y hay que ponerse a leer también, evidentemente. Hay que leer mucho. Hay que ponerse a leer. Comprando sin PDFs, por favor. Claro, y para eso, pues tenemos nuestra recomendación en el Palenque que realizamos cada semana para nuestra audiencia y que le pedimos a todas las personas que pasan por esta mesa. Así que, David Montiel, tu recomendación. Pues mira, yo coincidí con en una feria del libro con Pepe, yo le llamo Pepe Plosia, ¿no? Porque me lo pasé muy bien en ese ratito. Y yo voy a recomendar su novela que fue mención especial en el Fernando Quiñones, que se llama Ave Ciudadano, que es una historia de las que él hace un poco así, él le llama Astracanada, me recuerdo, ¿no? Que es un señor de Cádiz que encuentra un pergamino, vive con 2 Erasmus, empiezan a traducirlo, ¿no? Y bueno, y está en Alianza Editorial, que yo le dije, Pepe, esto es un pelotazo, tío. Ave Ciudadano de José Rodríguez Plocia. Margarita Lozano. Yo, como ya usé antes lo que iba a recomendar, que es la trilogía de Pepe López y Ramón Clavijo, pues voy a tirar un poco hacia digamos, en lo que yo me he especializado, ¿no? Y es la novela histórica. Voy a recomendar de Pulido ¿Por qué lloran las piedras por Al-Ándalus? Esa novela va sobre la caída de Sharif Shiduna, que es el nombre de Jerez en árabe. O sea, cuando cae ese Jerez musulmán y se conquista para Castilla. ¿Y Javier Fornel? Bueno, pues yo, porque además creo que es lo que corresponde, y tirando a futuro, porque yo sí me lo he leído, voy a recomendar un libro de relatos de Javier Ramírez, El arca de las mentiras. Es un relato, un recorrido histórico por los grandes descubrimientos de la humanidad que está a las puertas de salir para estas Navidades, para estas Navidades.
De hecho, ya se puede comprar en la librería, se puede comprar en preventa y estará esta Navidad. Pero no había pensado yo en eso de que puede ser un buen regalo, un libro estas Navidades. No lo sé, no lo sé. Claro que sí, hombre. De los mejores. Claro, el por mejor. supuesto. Y espero que hayan anotado las recomendaciones y muchos otros títulos y nombres de autores que han salido durante el programa. Muchas gracias por estar aquí y hablar y desarrollar este tema, que me parece bastante importante. Estamos haciendo eso también, un poquito poner el foco en el trabajo y en las obras que se están haciendo en Cádiz. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. A vosotros. Y eso, ustedes lo dicho, que espero que hayan anotado las recomendaciones, que hayan disfrutado con esta mesa de Palenque de esta semana y les citamos a la próxima semana con un nuevo tema. Hasta la semana que viene. Adiós.